Amigos de Culturarte, bienvenidos una vez más a Miércoles de Leyendas. No olvides darle like y compartir para que más personas puedan escuchar las leyendas cholleras. El día de hoy les presentamos Los hijos de Doña Julia, escrita por Cecilia Ochoa. Doña Julia Inés de la Balma y Castellón era una viuda acaudalada que vivía y conservaba la hacienda Los Azares en el estado de Jalisco. Su marido, al morir, le pidió que luchara por conservar aquel su patrimonio, para que sus 5 hijos, José, David, Carlos, Azar Emerenciana y Manuelito, no padecieran la pobreza, sino que por el contrario, fueran hombres y mujer de mundo, y lograran emparentar con gente de su mismo nivel. La hacienda constaba de grandes extensiones de tierra fértil, ganado vacuno, porcino y caprino, casa y capilla para las familias de los peones que vivían en las circundancias, y por supuesto, la gran casona atestada de lujosos muebles, arte y sirvientes para todo, así como su hermosa capilla familiar dedicada a la Virgen del Pilar, a cuyos pies, en una fosa expresa para ello, había sido enterrado don Facundo de la Balma y Castellón. Luego de la Revolución de 1910 y de las reformas agraristas para la repartición de tierras, en las cuales la mayoría de las haciendas fueron repartidas en forma ejidal, un general llamado Pedro Zamora, de ideales villistas, con un pequeño ejército de 400 hombres armados, desconoció por el año de 1920 al gobierno de Adolfo de la Huerta, quien a su vez habría derrocado y asesinado a Venustiano Carranza, con el apoyo de los generales sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Optó por dedicarse al bandidaje y pillaje, abuso y tortura de hacendados y comunidades rurales con el pretexto de mantener a su ejército. Su fama creció por aquellos lares. Era temido y escurridizo para la acción del gobierno, quien ya había puesto precio a su cabeza. Corría el mes de marzo de 1920 y doña Julia fue avisada por servidores que le siguieron fieles en el servicio del casco de la hacienda, el ganado y pocas tierras que había logrado conservar gracias a la mediación de un pariente que se movía en las altas esferas del gobierno federal, que Pedro Zamora se acercaba a sus tierras por el lado de la sierra. Doña Julia sabía el riesgo que corría su vida y la de sus hijos, a los que enteró de la proximidad del temido bandido. Ante el temor, sus hijos, José, David y Carlos, le propusieron una estrategia para granjeárselo y evitar con ello un desastre mayor a sus propiedades y bienes. El plan consistía en ir a su encuentro y llevarle algunos obsequios, así como ganado, para que alimentara a sus huestes, hacer un poco la barba y ponerse a disposición de sus tropas para que descansaran y se alimentaran en la seguridad de su casa. A doña Julia le pareció descabellado. Ella sabía que con el diablo no se negocia, pero al no vislumbrar otra estrategia, les concedió el permiso para tal acción. José, el mayor, David y Carlos dispusieron 3 carretas con maíz, café, manteca, cerdos y 3 bueyes, que fueron jalando a mecate, así como una escopeta especial con remaches de oro en la cacha que perteneciera a su padre, sintiendo la seguridad que con aquella muestra de generosidad el general desertor Pedro Zamora respetaría a aquellos nuevos amigos. Partieron al amanecer con 2 peones, conocedores de los caminos y veredas en la serranía. El encuentro se dio en un paraje conocido vulgarmente como Los Chonchos, donde por la alta vegetación se concentraban grandes parvadas de esas aves de monte. Ante una señal de paz y previa disposición de las armas por parte de los hijos de doña Julia, Pedro Zamora mandó por delante a uno de sus secuaces, quien revisó y casi desnudó a los varones para que pudieran acercarse y contar el motivo de su visita al bandido de la sierra. Desconfiado como era lógicamente, Pedro los escuchó y recibió con risa burlona los obsequios, mandando matar de inmediato
las presas para cocinarlas. Para rematar aquel encuentro, los jóvenes le hicieron entrega de la escopeta de su padre, con un pequeño cofre de parque. Con todo y su mala fama de sanguinario y traidor que era, nadie vio venir lo que hizo a continuación. Abrió el cofrecillo, tomó parque y cargando el arma, la descargó sin piedad sobre aquellos muchachos que, buscando asegurar su vida, la perdieron. No conforme con darles muerte, tomó un machete, el cual afiló previamente para en un arrebato de locura cortarles pies y brazos, manos y cabezas. Luego de aquello que la mayoría de partidarios celebraron, más por miedo que por agrado, obligó a los 2 peones que los acompañaban a que cavaran un pozo bajo una higuera, y como si fueran simple carroña, ordenó los aventara para cubrirlos con una generosa capa de tierra. Esto lo hacían los peones bañados en llanto ante el justificado temor de correr la misma suerte. Sin embargo, luego de que terminaron su encomienda, los despachó a pie de regreso a la hacienda. Doña Julia, desesperada, los recibió a la entrada de la hacienda, pero luego de oír entre llanto lo que le contaron los peones, ella simplemente se volvió un océano de lágrimas, lamentando su irreparable pérdida. Les lloró 3 días durante los cuales no probó alimento. Sin embargo, fraguó un plan, tomó a Manuelito, el menor, y a Merenciana, que por esos años era un adolescente, y se fue a la Ciudad de México, dejando instrucciones previas si se acercaban los asesinos de sus hijos. Les dijo: maten reses, hácenlas y saquen todo el pulque, tequila y aguamiel de la bodega, y dénselos. Aunque previamente ella vació el extracto de una planta tóxica en aquellos contenedores. En su huida a la Ciudad de México, para poner a salvo a los hijos que le quedaban, se reunió con su pariente, quien a su vez la reunió con Adolfo de la Huerta, a quien le contó y le dio fechas y lugares donde podrían atraparlo, lo que dio pie a la estrategia de ofrecerle un plan de amnistía que le garantizaba el perdón y la libertad. El pez mordió el anzuelo, y en junio de ese mismo año, con una carta de aval acordada con Francisco Villa, Zamora viajó a la Ciudad de México, de donde no volvió. Por su parte, doña Julia volvió a su hacienda, o lo que quedaba de ella, a terminar lo que mal había empezado. A su regreso, le contaron el horror del volteadero de tripas de los intoxicados, entre los cuales varios habrían muerto. Ella, a su vez, tomó a los peones que habían acompañado a sus hijos al matadero, y fue hasta la fosa donde los habían echado. Los sacó ya reventados, en partes obviamente, y bañándolos en cal, los subió a las carretas que había llevado para ello. Una vez de vuelta en la hacienda, en ataúdes que mandó fabricar de fina madera, los fue poniendo. Cuentan testigos memorables que con una fortaleza inaudita tomaba con sus propias manos y decía: este pie es de David, y lo dejaba cuidadosamente en su caja. Luego tomaba una mano y decía: esta es de José, y la depositaba, la cabeza de Carlos, y así, con un amor infinito, armó de nuevo los cuerpos de sus hijos, depositándolos en el sótano de la capilla familiar. Se sabe que Zamora fue ejecutado el 28 de febrero de 1921 en la Ciudadela, Ciudad de México, ya bajo el gobierno de Álvaro Obregón. Dicen que doña Julia celebró con sus peones ese día. Dicen también que la tristeza cubrió como una sombra aquella casona, y que Manuelito terminó loco, traumado, por lo que le pasó a sus hermanos. De Merenciana se supo que se casó con un acaudalado caballero de la ciudad, donde se fue a vivir. Doña Inés y Manuelito acabaron sus días en aquella triste hacienda, en cuya capilla familiar, ya derruida, aún reposan los restos humanos de aquellas pobres almas. ¿Qué les pareció la historia, amigos? Nos vemos el próximo miércoles.